Hola, en esta ocasión analizaremos una partida jugada entre Donald Byrne y Bobby Fischer a una edad bastante temprana. Al parecer, Bobby Fischer tenía en este entonces 13 años apenas y demuestra un talento, un genio creativo y un gran cálculo que es digno de admirar. En esta ocasión se jugó caballo F3, caballo F6, C4, una apertura inglesa, o al menos así comienza la partida, G6, caballo C3, alfil G7, D4, enroque corto, alfil F4 y D5. Aquí tenemos planteada una variante de la defensa Grunfeld llamado ataque húngaro. La partida continuó con dama B3, lo cual no es lo más común. Lo más normal solía ser, por ejemplo, E3, C5, contraatacando el centro. Es el espíritu de la defensa Grunfeld. Peón por, dama A5, tocando un poquito el caballito de C3 y en ocasiones amenazando con caballo E4, que amenazaría al caballo y también lo amenazaría con el alfil de G7. Torre C1, D por C4, alfil por C4, dama por C5, alfil B3, caballo C6, enroque corto y dama 5. Esta sería una variante bastante común, bastante normal y ya era teórica en aquel entonces. Pero bueno, las blancas se van por otro camino y juegan dama b3, a lo que sigue d por c4, dama por c4, y ahora hemos transpuesto a otra variante que se llama variante rusa. c6, ya que estaba tocado el peón con la dama y con el alfil. Después de c6, e4. Este es la típica estructura de la defensa Grunfeld. Las negras permiten que las blancas ocupen el centro con los dos peones, controlando importantes casillas, pero luego inmediatamente buscan atacarlos o hacer alguna ruptura para perjudicar la estructura de peones blanca. Jugaron caballo de B a D7, torre D1, y ahora caballo B6, tocando la dama de C4 y dama C5. Alfil G4, simple desarrollo de alfil, que es contestado con alfil G5, y esta parece ser el inicio de la derrota del blanco, porque parece que no toma en cuenta la amenaza grave del blanco que jugó en esta ocasión, que fue caballo A4. No es fácil de ver porque el caballo A4 no parece una jugada muy lógica, pero se basa sobre todo en que este rey todavía no se ha enrocado y se puede abrir fácilmente la columna E con una secuencia más o menos forzada del negro, que comienza con caballo A4. Ahora las blancas jugaron dama A3, pero vamos a ver qué pasaba si capturaban el caballo de A4. Podía continuar caballo por A4 y ahora caballo por E4, tocando a la dama y tocando al alfil de G5. Podría continuar alfil por E7, atacando a la dama y a la torre, pero entonces simplemente quitamos a la dama C7, dama A3 porque estaba amenazada por el caballo, y entonces después de torre E8, las negras tienen bastante compensación, de hecho tienen mucha iniciativa y van a recuperar la pieza. Por ejemplo, después de alfil C5, incluso quedan ganados con caballo G3 y se llevan la torre de AH1, y además el rey sigue en peligro. Después de la jugada dama A3 de la partida, continuó caballo por C3, otra vez quitando al defensor del peón de E4, B por C3 y caballo por E4. Nuevamente amenazamos, por ejemplo, alfil por F3 seguido de caballo por G5, ganando una pieza. Continúa alfil por E7, dobleteando, pero como les digo, este tipo de apertura de la columna E puede ser bastante peligroso para el blanco porque todavía permanece con su rey en el centro. Se continuó dama B6 y alfil C4. Es bastante peligroso aceptar la calidad. Por ejemplo, si alfil por F8, podría continuar alfil por F8, atacando la dama de A3. Y después de dama B3, por ejemplo, intentando cambiar damas, podríamos permitirlo simplemente jugando torre E8. Y después del intercambio de damas y alfil E2, por ejemplo, seguiría caballo por C3, tocando a la torre, al peón, al alfil, que además está clavado por la torre. Una continuación posible podría ser torre D2, alfil F5, caballo E4, F6, abriendo nuevamente la columna, y después de que el caballo se quite, alfil B4 es bastante fuerte porque amenaza por rayos X al rey y también a la torre, y el rey no se puede enrocar, por ejemplo, porque siempre está perdiendo el alfil de E2.
Por eso después de alfil B4 se puede jugar A3, pero simplemente caballo por E2 y quedamos con ventaja decisiva, porque por ejemplo si A por B4 continuaría otra vez caballo G3 y nos llevamos la torre de H1. Por eso no aceptaron la calidad después de dama B6, no se comieron a la torre, sino que jugaron alfil C4 desarrollando otra pieza para poder finalmente enrocarse. Continuó caballo por C3, el cual es un intento por desviar a la dama de la defensa del alfil de E7 y por ejemplo poder venir con la torre A8 clavándolo y recuperando la pieza y quedando con un peón de más y con el rey blanco todavía inseguro. Se jugó alfil C5 tratando de crear contrajuego atacando a la dama. Si se juega por ejemplo dama por C3, podría continuar torre F8, enroque corto, torre por E7 y quedamos con clara ventaja por el peón extra y además por la pareja de alfiles. Después de alfil C5 se continuó con torre F8 jugada intermedia, rey F1 y ahora en lugar de quitar la dama, las negras hacen una jugada todavía más elegante y mejor, juegan alfil E6. La idea es que si capturan a la dama como sucedió en la partida, continuaría alfil por C4, pero si juegan por ejemplo dama por C3 en esta posición, aquí si después de alfil E6 las blancas juegan dama por C3, se podría continuar simplemente dama por C5, aprovechándonos de que el peón está clavado y el alfil podría capturar a la dama, y el alfil tampoco puede capturar en E6 porque también está clavado y se perdería la dama de igual forma. Y si continúa por ejemplo D por C5, simplemente alfil por C3 y nuevamente tenemos la ventaja de la pareja de alfiles, un peón extra y el rey que está un poquito, no inseguro, pero ya como no tiene enroque y además estorba a la torre de H1, pues está un poquito en peores condiciones. Ahora después de la partida, después de rey F1 que se jugó alfil E6 sacrificando la dama, las blancas lo aceptaron y jugaron alfil por B6, pero ahora continúa alfil por C4, esto es bastante forzado, el rey tiene que ir a G1 y después de caballo E2 el rey tiene que volver y ponerse a un ataque a la descubierta del alfil de C4. Se jugó caballo por D4, es un peón gratis, el rey vuelve y otra vez jaque y otra vez obligamos al rey a que vuelva a F1. Y después jugó caballo C3, esto ataca a la torre y da jaque al rey con el alfil de C4. Continuó rey G1 y ahora A por B6. Recupera a un alfil y al mismo tiempo ataca a la dama y continúa atacando a la torre. Por lo tanto, toda la posición blanca se está cayendo. Aquí las blancas intentan recuperar una pieza con dama B4, atacando al alfil de C4, pero las negras simplemente juegan torre A4, defendiendo todo. La torre ataca a la dama y defiende al alfil. Y al mismo tiempo la torre está defendida por el caballo, por lo tanto la dama no puede capturar a ninguna de las tres piezas. Por lo tanto se conforma con capturar al peón de B6. La partida continúa con caballo por torre, H3 para darle un huequito al rey y que la torre pueda participar de alguna forma. Y después de torre por A2, tocando al peón de F2 con dos piezas, siguió rey H2 para dar salida a la torre, caballo por F2 y finalmente torre 1 tratando de simplificar un poco la posición y de esa forma aminorar el ataque blanco. El ataque negro, perdón. Ya sabemos que cuando nos están atacando, una forma de disminuir el ataque es simplemente cambiar piezas, lo cual parece ser la idea del blanco en esta posición. Continuó con torre por E1, dama de 8 intermedia, alfil F8, caballo por E1 y ahora alfil D5. Mirando al peón de G2 y la torre también ataca al peón de G2 por rayos X. Continuó caballo F3, caballo E4. La idea es liberar la fila de la torre y después quitar el caballo otra vez para atacar el peón de G2. Siguió dama B8 y ahora las negras deciden no darle ningún contrajuego al blanco y juegan B5. No le dan ni siquiera un peón. Las blancas juegan H4 para intentar de alguna forma debilitar al enroque negro, pero las negras no permiten ni siquiera eso y juegan H5. Continuó caballo E5,
Y ahora simplemente rey G7 para utilizar al alfil de F8. De hecho, crean la amenaza alfil de 6 que atacaría al mismo tiempo a la dama y al caballo, que además quedaría clavado. Continuó rey G1, quitándose de esa amenaza. Y entonces alfil C5 jaque. Si el rey regresa a H2, otra vez continuaría con alfil D6 atacando a la dama y al caballo. Y si el rey huye a F1 es todavía peor. De hecho es lo que pasó en la partida. Se jugó rey F1 y ahora el mate es forzado después de la jugada caballo G3. El rey no puede regresar porque está el alfil y jamás puede escapar a ninguna casilla de la segunda fila porque la torre controla todas. Se jugó rey E1, única jugada. Alfil B4 jaque. Otra vez el rey no puede volver porque está el caballo, por lo tanto tiene que ir hacia el otro lado. Jugó rey D1, alfil B3 jaque, obligando al rey a ir a C1. Y después de eso, caballo E2, se incorpora el caballo al ataque. Rey B1 y después de caballo C3, el rey tiene que volver a C1. Y ahora torre C2 es mate, ya que el rey no puede comer a la torre porque está defendida por el alfil y tampoco puede escapar a ninguno de los dos lados porque el caballo le quita esos dos escapes. Bueno amigos, esta ha sido la fantástica partida de Fischer, denominada la partida del siglo. Espero que les haya gustado, les haya parecido instructiva y hayan aprendido algo de ella. No olviden darle like al video, suscribirse y compartir. Nos vemos la próxima.